La Constitución del 91, en su artículo 356 y 357, son los artículos que tienen que ver con el Sistema General de Participaciones. Este Sistema General de Participaciones que año tras año se ve reducido los recursos que se transfieren a cada ente territorial. Por eso se ve necesario y es importante que exista una reforma al Sistema General de Participaciones donde se reformen estos dos artículos mencionados. Por eso hoy nos encontramos en el Teatro Piguanza en un primer foro de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, donde se le aclare a los entes territoriales, a la comunidad educativa y a la comunidad en general que es necesaria esta reforma para que se incrementen los recursos que llegan al sistema y se transfieran a cada ente territorial para que realmente puedan cumplir con los objetivos que emana nuestra Constitución, como es brindar una educación con calidad, gratuita, que dignifique no solamente a nuestros niños y niñas, sino que también en la labor del maestro. Por eso es importante las conclusiones que van a salir de este primer foro para que sean tenidas en cuenta a nivel nacional en la comisión de alto nivel que viene liderando nuestra Federación Nacional FECODE, que ha sido una de las inquietudes en el pliego de peticiones, que ellos han estado insistentemente, tanto en el pliego del 2019 que quedó la reforma, que el gobierno se comprometió, que con esta comisión se empezaba a trabajar la reforma al artículo 356 y 357. Esperamos que esto se cumpla porque es lo que necesitamos para nuestras regiones y para que realmente se pueda brindar una educación con calidad, gratuita, con todo lo que nuestros niños y niñas y jóvenes merecen y por supuesto para nuestros maestros. Con el Sistema General de Participaciones, el gobierno nacional le ha quitado a la educación pública del país más de 80.000 millones de pesos. Y ahí entendemos la falta de infraestructura, hacinamiento en aulas de clase, la falta de dotación, material didáctico, pedagógico, bibliotecas, alimentación y transporte escolar. Una de las grandes luchas que debe emprender el magisterio colombiano en adelante es la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Queremos ver recursos en educación, una financiación real y progresiva que permita una educación gratuita y universal para todos. Hoy estamos aquí dignificando la educación. Estamos dignificando la educación porque esta tarea de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones es una tarea que tenemos que emprender todas las autoridades educativas. Esta reforma constitucional es la única forma de cerrar esas brechas que existen en educación. La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones es la forma de exigir que se aumenten los recursos para la educación, que haya ese aumento progresivo, que haya ese aumento real en recursos para la educación pública, para la salud, para el agua potable y para los servicios públicos. Tenemos claro que esta exigencia de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones es la forma de reivindicarnos con la educación pública, porque la educación pública el Estado la ha tenido olvidada. Realmente no existen los recursos para la educación. Es una necesidad urgente que se atienda a la educación. La educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes merecen atención. Por eso le pedimos al gobierno nacional, a los gobiernos locales, a los gobiernos departamentales que exijamos esta inversión en educación. Es urgente porque esta inversión en educación es lo que nos lleva a tener una educación científica, una educación de calidad, una educación de avanzada, una educación democrática y sobre todo una educación que realmente sea para todos, una educación que sea universal y que sea gratuita para todos nuestros estudiantes. Nosotros le pedimos a los gobiernos que por favor dejen de atender las pretensiones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, que dejen de atender las pretensiones de los organismos multilaterales de crédito y atiendan la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que atiendan la educación de este pueblo colombiano que tanto se lo merece. El magisterio del departamento del Huila viene muy preocupado porque el gobierno nacional no ha querido hacer una reforma sustancial a la ley
en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política. Lo que queremos es que el gobierno asuma a través de los municipios, de las gobernaciones, una implementación de una política educativa seria, con recursos, con dinamismo, con mucho compromiso para que los estudiantes tengan herramientas tecnológicas. Hoy, desde estos espacios del departamento del Huila, le hacemos un llamado enorme al gobierno nacional para que haga una reforma al sistema general de participaciones donde envía recursos significativos a través de la ley 715. Necesitamos educación pública de calidad. Entonces hacemos el llamado a los dirigentes políticos, departamentales y nacionales para que nos ayuden, junto con los maestros, a reclamarle al gobierno una reforma en sus artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia. Vamos para una educación pública con calidad, para unos niños y unos jóvenes bien preparados que asuman con liderazgo y con compromiso el reto de sacar a Colombia adelante. Como sabemos, el Sistema General de Participaciones es quien se encarga de girar los recursos por parte del Estado. O sea, el Estado, a través de este sistema, entonces hace la asignación de esos recursos para los diferentes entes territoriales de toda la nación. En este sentido, pues el departamento del Huila y los diferentes municipios certificados como Neiva y Pitalito se hacen partícipes de ese Sistema General de Participaciones, y el campo de la educación no es ajeno, por supuesto, a obtener recursos desde allí, y por eso la necesidad de saber y contar con una actualización en esa reforma de ese Sistema General de Participaciones. Es una solicitud y exigencia por parte de los docentes, por parte de FECODE, con acuerdos que se han realizado también en el Ministerio de Educación, porque no se puede permitir que cada día se le quite más dinero a la educación pública, a la educación de calidad. Entonces, el día de hoy nos encontramos precisamente en este foro para analizar y para estudiar esta reforma al Sistema General de Participaciones. Hay un acuerdo entre la DID, entre la Secretaría de Educación, para que nosotros nos capacitemos y vengamos también y escuchemos todo lo que tiene que ver con esta reforma. Este evento es el primer foro denominado Reforma Constitucional, Sistema General de Participación, y es organizado por la ADI en articulación con la Secretaría de Educación Municipal. También es muy importante extender un caluroso saludo y los agradecimientos a quienes se encuentran conectados a través del Facebook Live de la Alcaldía de Neiva y de la página de la ADI. Invitamos pues a la doctora Ana Patricia Polanía, la presidenta de la ADI, que tiene un saludo para cada uno de los presentes acá. Recibámosla con un aplauso, por favor. Muy buenos días para todos. A nombre de la Organización Sindical de Trabajadores de la Educación del Huila, ADID, les presento un fraternal saludo a nuestro secretario de Educación, José Paul Azuero Bernal, a nuestros panelistas invitados, el doctor Ilis Gustavo Ortiz Wilches, a nuestro panelista, el doctor Tobías Rengifo, a todos los alcaldes que se encuentran conectados en este momento, a los secretarios de despacho, tanto del gobierno departamental y municipal, a los diputados, a nuestros compañeros directivos de nuestra organización que vienen de los distintos municipios, a nuestro señor fiscal Fabio Rojas de Gigante, a nuestro compañero Rodolfo que viene de Acevedo, a nuestro vicepresidente Hernán Valdés de San Agustín, a nuestra compañera Sandra Almanza, que es nuestra tesorera, a nuestra compañera directiva Ludari Torres, que hoy se encuentra en la mesa de relatora de las conclusiones, a nuestra compañera Dani Sánchez, que es de la directiva de escuela sindical, a nuestro compañero Héctor Cerquera, que viene de la ciudad del municipio de Pitalito,
Tenemos a nuestros compañeros Jan Jefferson, que viene de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Argentina, por supuesto a nuestro secretario general Jairo Lozada, y a nuestro compañero directivo que no está presente, pero está conectado, Javier Ramos. También a todos los presentes que nos honran con su compañía, a nuestros compañeros maestros, a nuestros rectores, a nuestro presidente de Adireneiva, a nuestro doctor Álvaro Camacho. Todos los presentes que nos honran con su compañía, les manifiesto la importancia del evento que hoy nos convoca. Observamos la calidad de los asistentes y el tema a tratar. Me atrevo a afirmar que el evento adquiere una gran importancia donde debemos aventurarnos a exponer las ideas que nos inquietan frente a la problemática de los recursos del Sistema General de Participaciones. La Constitución, norma de normas, nuestra Carta Magna del 1991, otorga en 2 artículos el soporte económico a los entes territoriales para el cumplimiento de sus funciones de salud y educación. Y esos recursos de transferencia de la nación están determinados por recursos del situado fiscal, destinados a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud en los niveles que la ley señala, con especial atención a nuestros niños y niñas, según el artículo 356 de nuestra Constitución. En el artículo 357 se consigna que los municipios participarán en los ingresos corrientes de la nación, y en el parágrafo complementa la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación se incrementarán año por año y del 14% en 1993 hasta alcanzar el 22% como mínimo en el 2002. Con las modificaciones introducidas mediante el legislativo 01 del 2001, el 04 del 2007 y la ley 715 del 2001, los recursos que se transfieren a los departamentos, distritos y municipios del Sistema General de Participaciones con destino a la educación son 58,5% del total de las transferencias del sistema, más el 0,5% tomado de las asignaciones especiales con destino a la alimentación escolar. Cuando hablamos del Sistema General de Participaciones, estamos hablando de los recursos que transfiere la nación a los entes territoriales con destino a varios sectores. Recordemos que del total de las transferencias del sistema se destina el 4% para asignaciones especiales, de donde salen los recursos para la alimentación escolar, los resguardos indígenas, municipios ribereños del río Magdalena y Fondo de Pensiones Territoriales. El 96% restante se distribuye por sectores de la siguiente manera. Como lo había mencionado, educación 58,5%, salud 24,5%, agua potable y saneamiento básico el 5,4% y propósito general el 11,6%. Ante la nueva realidad de la población colombiana, evidenciada durante y después de la pandemia, los municipios, los departamentos han encontrado dificultades para atender las necesidades de sus territorios por la escasez de los recursos. Los recursos de las transferencias de la nación al Sistema General de Participaciones, si antes eran pocos, ahora vemos que se hace necesario realizar un ajuste sustancial para que alcaldes y gobernadores puedan hacer frente a esas necesidades de sus gobernados. No se puede concebir una calidad de vida en una comunidad sin agua potable, sin saneamiento básico, sin buenos servicios de salud y sin muy buena educación. La comunidad educativa debe contar con todo lo mencionado, además de alimentación para sus alumnos y carreteras y sistemas de transporte. Es por lo anterior que proponemos realizar una revisión al sistema general
iniciando por ampliar la base de liquidación de las fuentes de financiación que lo alimentan, con un mayor porcentaje de los ingresos corrientes de la nación transferidos al Sistema General de Participaciones, y una tasa constante adicional proveniente de regalías. Dentro de tantas inquietudes que giran alrededor de este tema, tenemos dos inquietudes especialmente. Primero, que el crecimiento de los recursos de proporcionalidad del crecimiento de las necesidades de los municipios y departamentos, más 3 puntos anuales y permanente por encima, para cubrir los desequilibrios que están presentando los presupuestos y fortalecer la calidad de vida de sus habitantes. En nuestro sector, la calidad de la educación, desde la misma institución educativa, porque carece, y todos los hemos vivido en cada uno de nuestros municipios, de nuestros territorios. Segundo, que los alcaldes dispongan de 3 puntos adicionales de libre inversión tomados de los recursos de propósito general para que puedan atender necesidades locativas de las instituciones y de las escuelas en sus municipios. Para ello, solicitamos que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, como máxima autoridad nacional de planeación, se reúna, estudie y expida un documento COMPES que ajuste las transferencias de tal manera que gobernadores y alcaldes puedan contar con mayores recursos en el Sistema General de Participaciones, dejando consignado como una política pública. Los maestros, que tenemos contacto diario con las comunidades y conocemos de primera mano los problemas, no podemos encerrarnos en las instituciones educativas y mirar solamente el problema de recursos para el sector educativo. La debilidad del sector de salud, como el de la alimentación escolar, como la conectividad, es más que evidente, y eso golpea a nuestra comunidad educativa. Es por ello por lo que insistimos en modificar la fórmula de liquidación desde la misma fuente de financiamiento, para que al ampliar el volumen de los recursos, todos los sectores salgamos favorecidos. La situación en el departamento de Huila en materia de financiación de la educación pública es un reflejo de lo que sucede en el resto del país, porque la descentralización y la transición del Sistema General de Participaciones condenaron los derechos y no hay para soportar las necesidades básicas de nuestros niños y nuestros jóvenes. En este contexto, lo grave es que también podría estar afectado y en riesgo la paga de los docentes. Frente al resto de temas establecidos en la Ley 715 del 2001, como calidad, transporte escolar, alimentación, conectividad, gratuidad, jornada única, entre otros, estamos sin nada. Como organización sindical, nuestra intención es promover el debate sobre temas que nos atañen y que entre todos los asistentes podamos crear un documento con claridad ideológica, política y presupuestal, que sirva de documento borrador para escritos más profundos. Esto es una tarea que tenemos todos, de unirnos con nuestra clase líder política, con nuestros concejales y diputados que son legisladores, con el sector educativo, con padres de familia, a que todos nos unamos a una sola voz para que se reforme el Sistema General de Participaciones. De no reformarse el Sistema General de Participaciones, la educación pública estaría totalmente condenada al abandono. Entonces, ¿por qué el Sistema General de Participaciones es importante para la financiación de la educación? Miren, esto que está aquí es la torta de dónde salen los recursos para financiar la educación pública de preescolar a media, o sea, el ciclo obligatorio. Ustedes saben que la Constitución colombiana dice que por lo menos deben haber 9 años de instrucción pública más 1 de preescolar, o sea, 10 años. Pero además que
es reconocido desde el año 2010 en adelante que se debe generalizar y universalizar la educación media, el 10º y 11 grado. Ese es el ciclo obligatorio en términos más ampliamente, digamos, comprendidos. Esa educación se financia con esta estructura. Entonces, la mayoría de los recursos vienen del Sistema General de Participaciones, casi el 70%. La segunda fuente de financiación son las entidades territoriales con sus propios recursos. Estamos hablando de los municipios y los departamentos y distritos. En Colombia existen 1.136 municipios. El último que se creó fue Barrancominas, si no estoy mal, en el departamento de Guainía el año pasado. Si no estoy mal, creo que es en Guainía, sí. Y tiene 32 departamentos. Tiene alrededor de 10 distritos, entre los cuales está Bogotá, unos portuarios y otros turísticos. Todas esas entidades territoriales aportan apenas el 12.4% de todo el presupuesto público que va a financiar la educación preescolar básica y media. Ya con eso estamos hablando de casi el 82%, 83% de la financiación. De ahí en adelante ya son participaciones bastante marginales. ¿De dónde vienen esas participaciones marginales? Pues de la inversión nacional que hace directamente el gobierno nacional por la vía del Ministerio de Educación a través de sus proyectos de inversión. Eso es distinto a las transferencias territoriales. El SGP son las transferencias territoriales. Las transferencias territoriales se aprueban en el presupuesto general de la nación, pero no son recursos de la nación en el sentido de que son un derecho adquirido por la vía constitucional de los territorios. Es una devolución de recursos porque los territorios son los titulares de esos recursos. Quienes los recaudan es el gobierno nacional por la vía de la DIAN y los administra el Ministerio de Hacienda, pero los tiene que devolver bajo las normas constitucionales porque esos recursos son de los municipios, los departamentos y los distritos y eventualmente de las entidades territoriales indígenas que todavía no se han regulado en Colombia. Ese es otro tema gravísimo también, la ausencia de regulación de las entidades territoriales indígenas después de 30 años de la Constitución del 91, cuando mandató que eso había que regularlo porque ellos también deberían tener autonomía para manejar temas como la educación, la salud, el agua potable y demás, pero eso no está funcionando. Ese es otro tema aparte, dejémoslo ahí, digamos, para otra discusión, eso es otra lucha que también se está dando y la está impulsando el movimiento indígena. Muy bien, ya con eso estamos hablando del 90% y nos queda un 10% que fundamentalmente es lo que se gasta el Ministerio de Educación en su funcionamiento. Las regalías, las tan sonadas regalías en realidad solamente le aportan un 1.2% que equivale más o menos a $500 millones de pesos en sus momentos, digamos, de mayor auge de explotación de recursos naturales. Se ha hablado mucho de las regalías como la fuente de financiamiento que podría solucionar los problemas del sistema educativo. Eso no es cierto, lo voy a entrar en detalle. Ni lo ha sido ni lo puede llegar a ser por la naturaleza de esos recursos y por su tamaño. Y finalmente hay otras transferencias que es ese 7% que son recursos que se mueven en el gobierno nacional para garantizar la seguridad social de los maestros a través del Fondo de Seguridad Social del Magisterio, el FOMAC, administrado por la fiduprevisora. O sea que eso que ustedes tienen enfrente es la participación de las fuentes. Entonces hablar del Sistema General de Participaciones, cuando uno quiere hablar de escuelas, infraestructura, mantenimiento, docentes, su salario, sus prestaciones, su estabilidad, su formación, tecnologías de la información y la comunicación, dotación, materiales, pedagogía, profesores auxiliares, orientadores, psicólogos y demás, en realidad se está refiriendo en lo fundamental al Sistema General de Participaciones o a los recursos de las entidades territoriales. Aparentemente, ya voy inmediatamente a señalar qué hay que decir sobre los recursos de las entidades territoriales. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, la siguiente diapositiva.
La siguiente. Dale otro poco más. Entonces, lo anterior eran porcentajes, pero pues eso se traduce en una cantidad de billones de pesos al año. Estos son los niveles de inversión que teníamos en prepandemia, que hasta ahora estamos alcanzando nuevamente. En el año 2019 se invirtieron de preescolar a media 36.24 billones de pesos. El Producto Interno Bruto colombiano, es decir, lo que producimos del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2019, de ese momento, todas las organizaciones económicas, todos los trabajadores, todos los empresarios, todo lo que se produjo acá se contabiliza en el Producto Interno Bruto y eso fue más o menos 1.044 billones de pesos. Como dedicamos 36.2 billones a la educación preescolar básica y media, significa que en Colombia invertimos más o menos el 3.5% del PIB en educación preescolar básica y media. Eso está en el promedio de América Latina, está mucho más abajo que Chile, que Argentina, que Brasil, que México, pero está un poco más arriba que los países de Centroamérica como Panamá, como Honduras, como Guatemala, como Nicaragua, está más abajo de lo que invierte históricamente Costa Rica y muy lejos de lo que invierte Cuba, por ejemplo. Entonces Colombia está en el promedio de América Latina, pero ojo, es que Colombia es el tercer país más grande de América Latina. En términos, digamos, demográficos, tenemos a México, a Brasil y Colombia. Y está en el promedio. O sea que Colombia de alguna manera, y además en términos de, digamos, de ingreso, Colombia hace parte de los 5 primeros países de América Latina, se encuentra en el promedio. O sea que no es acorde con el lugar de Colombia en la región que se encuentra en el promedio de inversión. Es apenas 3.5%. Y eso se ha dado históricamente a veces con un 3.2%, con un 3.8%, dependiendo de fluctuaciones en los últimos 30 años. Eso lo que ha implicado es ir acumulando grandes rezagos históricos en la financiación de la educación pública, porque estamos invirtiendo de manera muy mediocre en el sistema educativo. Pero bueno, vamos a verlo más en detalle. Entonces estas son las cifras. El SGP fue 24.7 billones de pesos en el año 2019. Las entidades territoriales invirtieron 4.5 billones, la inversión nacional 3.1, las otras transferencias 2.5, el funcionamiento 1 billón de pesos y las regalías 400.000 millones de pesos. La siguiente diapositiva. La siguiente. Pero entonces, ¿qué pasa con esos 4.5 billones de pesos de las entidades territoriales? Yo les mencioné, las dos primeras fuentes pues son el Sistema General de Participaciones y las entidades territoriales. Es que detrás de esto hay que mirar con un poco más de lupa qué pasa con las entidades territoriales, porque hay una diversidad enorme. Estamos hablando de 1.136 municipios, 32 departamentos, no todos son iguales. Resulta que en Colombia el desarrollo económico está concentrado fundamentalmente en 13 grandes ciudades. Si usted toma 1.136 municipios y saca 20 grandes ciudades, ya tiene que sacó el 70% de la capacidad de recaudo de impuestos. El resto de 1.110 municipios en realidad representan apenas el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, pensar que la financiación de la educación pública la pueden hacer, que hay que hacerla en todos los territorios del país, se puede hacer con los recursos de las entidades territoriales, es someterla de alguna manera a una gran desigualdad y a una gran disparidad regional, como es reconocido por todos los gobiernos y en todos los planes de desarrollo, que las brechas que nosotros tenemos de desarrollo en términos regionales pues son enormes. Incluso al mismo nivel de un departamento, la capital pues tiene, digamos, un nivel de desarrollo que es muy dispar de los municipios aledaños. Incluso de los municipios aledaños. Ustedes acérquense a Bogotá y ustedes, además que tienen que entrar si van por tierra por la autopista sur, pues van a ver la disparidad enorme que hay entre el desarrollo, no más la infraestructura vial de Soacha con la infraestructura vial de Bogotá.
que estamos hablando que colindan, hacen parte, digamos, de la urbe, los dos municipios, pero la diferencia es enorme y se puede ver a primera vista. Entonces, este cuadro lo que muestra es precisamente esa disparidad. Fíjense que las entidades, esto es un poco más viejo, era un proyectado a 2018, pero que mostraba que todas las entidades territoriales aportaban 3.2 billones, ya en 2019 aportaban 4.5 billones, como lo mostré en la anterior diapositiva. En este proyectado, que es de 2017, se proyectaba a 2018 que aportaban 3.2 billones, pero de esos 3.2 billones, 1.3 billones lo aportan los distritos. Es decir, estamos hablando que más o menos el 40% de todo eso en realidad lo aporta Bogotá, porque si uno coge esos distritos, que son 10, y ya los mira al detalle, pues en realidad uno tiene Bogotá y 9 más. Entonces están los distritos turísticos, los distritos portuarios. Entonces en realidad Bogotá está aportando de esos 3 billones el 30%, de esos 3.2 billones que estaban proyectados para el 2018. Entonces, ojo, porque en términos de financiación, en Colombia tenemos más o menos 10 millones de estudiantes en educación preescolar básica y media, de los cuales más o menos 7 millones y medio, y fluctúa 7 millones y medio a un poco más, están en la educación pública. O sea, ustedes hacen parte de un sistema de 7 millones y medio de niños, niñas y jóvenes, que todos los días van a las aulas de los colegios. Ese es el tamaño del sistema educativo. Y ellos están en todas partes de Colombia. Entonces, cuando hablamos de que la segunda fuente de financiación, ese 12%, corresponde a las entidades territoriales, no nos engañemos. Eso en realidad corresponde a 20 grandes ciudades del país. Y eso es decir mucho. El resto depende en más de un 90 o 95% de los recursos del Sistema General de Participaciones. Entonces, esto para decir que cuando FECODE se refiere a la reforma del SGP, nos está refiriendo a la reforma del 70% de la financiación, que ya sería justificable. Se está refiriendo a que en la mayoría de territorios del país y para la mayoría de esos niños, niñas y jóvenes, el 90% o más del presupuesto público es de esa fuente de financiación. Es decir, en Colombia, financiar la educación preescolar básica y media no es un tema de recursos propios de las entidades territoriales, ni mucho menos de las regalías. Y ustedes dirán, ¿pero por qué habla tanto de las regalías? Ya les voy a explicar por qué. Es un tema fundamentalmente del sistema de transferencias territoriales, o sea, del SGP. Entonces, esto que acabo de decir es para, así como hice una introducción sobre el contexto y el acumulado, ahora digo por qué esto es importante. Si hablamos de financiación pública, estamos hablando de que de cada 10 pesos en la mayoría de territorios de Colombia, más de 9 pesos vienen de esa fuente. Y esa fuente, la siguiente diapositiva, acá, gracias. Entonces, esa fuente es la fuente principal. Miren lo que yo les voy a decir a ustedes, les parecerá curioso. Esa fuente es la fuente principal porque si no, no habría fuente. ¿Qué pasaba antes de que en Colombia se devolvieran recursos importantes de los impuestos a las entidades territoriales para financiar la educación pública? Lo que pasaba aquí, y eso lo sabrán ustedes, era que le pagaban con panela a los maestros y le pagaba con cajas de ron y con cajas de cigarrillo a los maestros. Y los maestros de la costa tenían unos salarios y los del Huila otros y los de Bogotá otros, porque todo dependía básicamente de los esfuerzos o de los no esfuerzos que pudiera hacer la entidad territorial para nombrar maestros y para tener escuelas. ¿Cuándo cambia eso? ¿Alguien sabe aquí cuándo cambia eso? ¿Cuándo eso tiene un cambio importante? Bueno, ya que hubiera educación pública, pues es un avance, porque aquí sistema de educación pública durante el siglo XIX difícilmente. Lo había en los intentos de los gobiernos, pero en el territorio no lo había. Eso nos ha ido costando 200 años. Pero durante el siglo XX ya había escuelas, había maestros, las entidades territoriales ya tenían el mandato de, bueno, encárguese de la instrucción pública, al menos la primaria. Nuestros padres, ustedes y yo somos más o menos contemporáneos, de pronto unos tienen más edad que yo, un poquito menos, pero nuestros padres muchos estudiaron la primaria nomás, eso era lo que había.
y había que escoger entre 5 niños a ver cuál iba al bachillerato, porque no había en el municipio bachillerato, tocaba mandarlo a otro sitio. Y esa es la historia de nuestros padres y de nuestros padres, sí, o sea, y los abuelos analfabetas. Muchos de ellos analfabetas, o igualmente si había uno ilustre terminaba la primaria y punto. ¿Cuándo cambia eso de manera importante? ¿Alguien sabe? Esto es muy importante, porque eso lo hizo la organización a la que ustedes pertenecen, lo hizo ADIG y lo hizo FECODE. En los años 60, porque después, aquí en Colombia tuvimos una guerra civil en los años 48 a 51, luego vino una dictadura más o menos concertada por las élites, que fue la de el general Rojas Pinilla. En el año 58 se establece un pacto entre las élites del Partido Conservador y Liberal de que se iba a pasar a un sistema más o menos cerrado de democracia representativa, pero volvió a legalizarse la actividad sindical. Y ahí esos sindicatos que ya existían previamente, que eran sindicatos regionales, existían previamente a la violencia. De hecho, esos sindicatos surgen, los sindicatos, yo no sé ADIG, ¿cuántos años tiene ADIG? 63, 63. Esos sindicatos como este y la mayoría de sindicatos regionales, fíjese que la federación vino después, primero fueron los sindicatos regionales y eso es muy importante porque se habla de que la federación es omnímoda y en realidad es muy federación, o sea, pesan mucho las regiones en la federación, bueno, eso ya ustedes lo sabrán y lo dirán, pero lo cierto es que esos sindicatos regionales se crearon porque en la hegemonía conservadora fue el resultado de otra guerra civil, primero una guerra civil que hubo antes de la Constitución del 86 y luego, por decirlo en buen colombiano, reviraron los liberales y los acabaron en la guerra de los 1000 días. Y vinieron 30 años de hegemonía conservadora, los sindicatos eran prohibidos. Fue solamente al final de los años 20, con la crisis económica, la caída de la hegemonía conservadora y la emergencia de un primer gobierno liberal nuevamente, y luego un gobierno liberal memorable que fue el de Alfonso López Pumarejo, que otra vez vuelve a aparecer el permiso para organizarse sindicalmente. Ahí aparecen las organizaciones de institutores. Por eso es que esa palabra que ya no se usa está en algunos de los nombres de los sindicatos, porque en ese momento eran institutores y ahí se originan los nombres. Pues ese periodo dio para que la organización sindical se conformara en los territorios, pero luego vino otra guerra civil en Colombia, la violencia de los años 50, y en ese contexto es que aparece FECODE, y FECODE ya era un movimiento nacional, estaba maduro para dar una pelea a nivel nacional, que fue la que permitió que se diera un avance en términos de financiación del sistema educativo. Entonces, volviendo, los años 60 le llaman las marchas ¿de qué? Del hambre, ¿cierto? Tuvo mucho que ver con el hecho de que por primera vez ya los maestros dijeron, vamos a cambiar esta cosa de que no nos paguen durante 8 meses y que de repente digan que es que nos van a mandar unas cajas de aguardiente y unas cajas de cigarrillos, porque no hay plata en el arca pública. Y entonces era un movimiento nacional que no existía antes, que fue a darle el debate al gobierno nacional, porque lo que había antes eran sindicatos departamentales que no tenían el brazo para poderle dar una discusión al nivel nacional. Y entonces esas marchas conllevan a la creación en otro gobierno, también liberal, no estoy haciendo campaña, es una descripción, que fue el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y crea la primera expresión de transferencias territoriales para educación que se llama el situado fiscal. Y ata el situado fiscal al pago de los maestros. Es decir, por primera vez el gobierno nacional dice, yo voy a sacar plata de los impuestos nacionales para pagarle a los maestros. Entonces, cuando yo vengo a hablarles a ustedes del SGP, es que vengo a hablarles de lo que ustedes crearon, de su criatura. Y miren qué interesante, porque puede que uno no reconozca esto, pero fácilmente lo entienden.
Que hoy FECODE sea quien lleva adelante esta discusión, pues es apenas natural, porque en realidad si existe hoy devolución de impuestos para pagar docentes y sistema educativo, es gracias precisamente a esa larga lucha de décadas para que el Estado-Nación se haga responsable de las escuelas y 7,5 millones de niños tengan derecho humano a la educación. Ustedes se imaginan si todavía estuviéramos en la situación de hace 30 años, cuando son las entidades territoriales las que, de hace 30 no, 60 años, cuando son las entidades territoriales las que son responsables de financiar las escuelas, pues el sistema educativo estaría todavía mucho más atrasado. Hoy se le pide mucho a un sistema educativo que tiene una historia bastante tortuosa y todavía muy poco desarrollada, y se le dice al país que los maestros son los principales responsables de su crisis, cuando en realidad ha sido la organización sindical, si uno es honesto y hace un poco de historia, la que ha creado las condiciones de que eso no sea tan desastroso y de que exista, porque hoy sí podemos decir que las escuelas existen, se están cayendo, pero ahí están. Y la plantilla docente son 320,000 maestros que reciben su salario, que no es el mejor, además es el más bajo de todo profesional en el Estado, pero lo reciben puntual. Y ya parece que no les mandan cajas de panela, de cigarrillos o de aguardiente. Y eso es fundamental, porque si eso pasa, como pasa por ejemplo en Guatemala el 30% de las horas de clase son huelgas, existen 7 sindicatos a nivel nacional, es una catástrofe. Y en los territorios indígenas simplemente no hay sistema educativo. Entonces en Colombia existe otra realidad, eso no significa que estemos bien, y más bien es el resultado precisamente de dónde va la lucha. ¿Y dónde va la lucha? Entonces la lucha va en que es necesario en este momento entrar a discutir en profundidad cómo vamos a pensar esa cofinanciación y esa devolución de recursos, pero no de aquí a 3 años, sino de aquí a 20 años. Por una razón específica, porque esa estructura de financiamiento quedó consignada en la Constitución colombiana. Ahí hubo un segundo momento. La Constitución del 91 fue un segundo momento muy importante en el avance de esa responsabilización del nivel nacional. ¿Por qué? Porque básicamente los constituyentes se pusieron de acuerdo en que había que devolverle ya no solamente el situado fiscal, sino una partida más importante que ahora se iban a llamar las transferencias territoriales y que sería regulado a través de la Ley 60 del año 93 y que implicaba que íbamos a tratar de ascender hasta el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. O sea, ya no era el situado fiscal solamente, que era como el 20% de los ingresos corrientes de la nación, sino que lo íbamos a pegar a la participación sobre el impuesto a las ventas que tenía los municipios de Colombia. Otra lucha importante, esa no fue de los docentes, esa fue de los municipios y de muchos políticos de región que exigieron la devolución de una parte del impuesto a las ventas a los municipios, y consistió en que en la Constitución del 91 los constituyentes se pusieron de acuerdo en que había que fortalecer eso, agruparlo y devolvérselo a municipios y departamentos hasta que representara el 46.5%. Esto sí, ya ustedes lo hemos visto acá, lo discutieron, lo hemos discutido, aquí lo presentamos, y en todo lo que presentó, por ejemplo, Patricia, estaba bien señalado. Ese era el propósito constitucional, simplemente una infidencia. Antes de que se muriera Abel Rodríguez, que fue secretario de Educación de Bogotá y fue presidente de FECODE y constituyente, comentó que esa cifra había sido posible porque tanto la gente del Partido Conservador como la del Partido Liberal, como la de la Alianza Democrática M19, en la constituyente, hicieron un acuerdo que se llamó el consenso descentralizador. Y era que esa nueva constitución, pues la anterior tenía 100 años, la nueva constitución tenía que tener como un principio esencial la descentralización. Es decir, que municipios y departamentos tenían que ser mucho más protagonistas de sus decisiones y de su desarrollo local y social. Y eso implicaba esa contrapartida. La Constitución del 91 le entregó la responsabilidad a los municipios y departamentos de financiar la educación, de proveer la educación pública, la salud pública,
Que eso después con la ley 100 del 93, ¿cómo se llama? La salud pública en los territorios hoy. ¿Cómo se llama eso? Que es ese 25% de las transferencias, eso se llama el régimen subsidiado. Ustedes sí saben que hoy atienden a la gente en una clínica, básicamente porque hay mucha gente que no tiene con qué cotizar y viene de esta plata para que le coticen a él, lo afilien a una EPS subsidiada y pueda tener acceso a la clínica. Todos dirán, pero es terrible, solamente le dan a uno acetaminofén. Antes era peor. Y todos estamos en contra de ese sistema porque en realidad la mayor parte de la plata se queda en esos intermediarios financieros. Pero nuestros impuestos están siendo devueltos para que mucha gente que no tiene una relación laboral estable ni ingresos suficientes tenga acceso al menos a un médico general. Eso es una revolución. Eso indudablemente es un avance. Lo grave es que ese sistema permite que los intermediarios financieros se roben ese recurso, pero si eso estuviera administrado como pasa en Francia por un fondo público, y eso está inventado, y hoy en día en Chile, con el ascenso de todo ese movimiento, ese estallido social y los últimos 15 años de organización social que viene desde los niños de colegio, a los muchachos de universidad, a los partidos alternativos en el Congreso y que eligieron presidente de 35 años, ¿cierto? Esto es todo lo que ustedes le comentan a sus estudiantes en clase, ¿cierto? El contexto de América Latina, lo que está pasando en América Latina y cómo pueden cambiar el mundo ellos y cómo en Chile lo están haciendo. Y el presidente es un muchacho que hace 17 años estaba en la universidad, hace 20 años estaba en un colegio público, donde había maestros como ustedes que les apoyaron para que transformaran el país 20 años después. Entonces, precisamente ese cambio fue fundamental, el de la Constitución del 91. Ahora, que los recursos se queden en las EPS es algo que se podría cambiar. Con un fondo público, los recursos ya no van a Luis Carlos Sarmiento Angulo, ya no van a los grandes, ya no van a Palacino. ¿Se acuerdan quién era Palacino? ¿Quién? El gerente de Salucop, que se robó como 3 o 4 billones de pesos, demostrado y contado. Pero puede ir a un fondo público que no se roben. ¿El FOMAC se lo roban? Bueno, hay gente que dice que sí un poco, pero ¿están pagando las pensiones o no? Lo están pagando. Lo público se roban una parte, pero también puede funcionar. Hay esquemas de gobernanza que permiten que funcione. Lo privado, no, eso sí no se lo roban. Palacino se robó billones de pesos, que eran recursos públicos de sus impuestos para que la gente pudiera no morirse de alguna enfermedad. Ese señor cogió recursos con los que murieron miles de personas que debieron haber tenido tratamientos oportunos para salvar su vida. Y no fue así por ese sistema. Pero aún con todo, la Constitución del 91 permitió que existieran los recursos para que las personas que no tienen cómo cotizar a un seguro de salud lo puedan hacer. Eso es muy importante. O sea que fue la educación, fue la salud pública, fue el agua potable y el saneamiento básico. La plata del agua potable sí se la han robado sistemáticamente, con una cosa que se llaman, entre otras cosas, ¿no? Pero una de esas innovaciones, los bonos de agua, diseñados por el exministro Carrasquilla cuando dejó de ser ministro por primera vez y se volvió consultor. Entonces estructuró el negocio, pero había dejado en la norma ya hecha la forma en la cual él iba posteriormente a estructurar el negocio que él mismo había diseñado cuando era ministro. Muy bien. Entonces, eso permitió la primera norma de las transferencias territoriales. Esa era la promesa, 46.5%. Abel nos cuenta que eso fue un acuerdo entre los distintos partidos políticos y eso duró 10 años. Porque a principios del siglo XXI, bueno, a finales del siglo XX, o sea, en el año 1996 estalló una crisis económica en los países emergentes. Colombia se había abierto su economía de manera irrestricta y tomó el coletazo de la crisis, primero asiática, luego rusa y luego latinoamericana, con mucha fuerza. En Colombia se quebró el sistema financiero. Primero el sistema de financiación de la vivienda con las cajas de ahorro y vivienda, eso se quebró. Luego el sistema de financiación cooperativa
Y luego se vino abajo el segundo banco más importante de Colombia, que era el Banco Cafetero, una institución que tenía cerca de 80 años, se quebró. Y eso se iba a llevar al resto del sistema financiero. En ese contexto, Colombia pide un salvataje frente al Fondo Monetario Internacional para que le prestaran 2.700 millones de dólares, 2.600 millones de dólares en caso de que tuviera un problema de pagos de deuda externa en medio de toda esa crisis. Ese acuerdo se firmó en el año 99 y la primera condición que puso el Fondo Monetario Internacional es que sí prestaba esa plata, pero que había que reformar el sistema de transferencias porque eso había quedado muy generoso. Y desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, si prestaba plata era para que la pagara y entonces tenía que ahorrar plata y había que ahorrarla era de ahí. Ese era el primer punto, la primera cláusula del acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional. Todas las diapositivas las presentamos aquí hace 4 años, tengo la presentación, pero si no la presentación se vuelve inmanejable y queda como de 6 horas. Entonces, eso está documentado y significó básicamente que la crisis se la cobraron ¿a quién? Pues al pobre que ya le bajaron un poco la financiación de su seguro de salud, a los maestros que les congelaron los ascensos y que les congelaron la plantilla. ¿Y eso qué significa que congelen la plantilla aquí la compañera? ¿Qué significa que le congelen la plantilla? Pues que le van a mandar más niños y niñas al salón, porque significa que aumentan los niños pero no los maestros. Y significa que no le suben el salario sino la inflación, o un puntico adicional, y ese es el gran logro de la negociación. Cuando ustedes ya ganan unos salarios que están muy por debajo. ¿Y eso qué significa? Que los próximos maestros que vienen no van a ser los mejores, porque ¿quién va a venir a ganarse un salario cuando tú puedes ser ingeniero, puedes ser alguna otra cosa? ¿Por qué se van a ganar el peor salario que hay en el Estado? Entonces van a llegar colegas jóvenes que no son los mejores y eso te va a pesar en tu ejercicio laboral. Y luego vas a tener que tienes un magisterio con graves problemas de salud física y salud mental. Eso era lo que se estaba decidiendo ahí en esa cláusula con el Fondo Monetario Internacional, que la Constitución había dicho vamos a ampliar sistemáticamente los recursos para estas necesidades sociales. Vino una crisis y el Fondo Monetario Internacional en alianza con el gobierno nacional dijo pues se la vamos a cobrar a la gente en sus derechos económicos y sociales, más sentidos, y en particular a los docentes. ¿Por qué en particular a los docentes? Porque la mayor parte de esas transferencias territoriales no son otra cosa que la partida de educación, ya se dijo, es más o menos el 56%, o sea, más de la mitad de las transferencias territoriales es la partida de educación, y hoy en día cerca del 90% de esa partida son sus salarios. Ustedes dirán, porque están ganando mucha plata ustedes, ¿cierto? Ustedes están ganando mucha plata. Pues no, básicamente porque la partida no crece y los salarios crecen. Entonces, si la partida no crece y los salarios crecen por lo menos la inflación, y esto crece menos de la inflación, o ustedes crecen 1 o 2 puntos más de la inflación, pasan 10, 20 años y se va copando la fuente de recursos, porque crece menos rápido que la plantilla salarial. Y eso no significa que hoy los 320,000 maestros ganen siquiera lo mismo que gana un sociólogo, lo mismo que gana un trabajador social, lo mismo que gana un antropólogo o un abogado en el Estado. Bien, entonces llegó esa reforma constitucional. Bueno, porque eso había que hacerlo por reforma constitucional. Lo pactó el gobierno de Andrés Pastrana con el Fondo Monetario Internacional, lo tramitó Juan Manuel Santos, que era el ministro de Hacienda, de la sangre, sudor y lágrimas. Ustedes hicieron unas movilizaciones y perdieron por un voto. Perdieron por un voto. Y esa fue el acto legislativo 01 del 2001. Pero ese acto legislativo, simplemente para recordar, decía que esto tenía que ser temporal, que ese recorte no podía pasarse por la faja la Constitución del 91, que era para muchos años, por un asunto puramente coyuntural, que era la crisis económica del año 99 y finales del 2000, que además se dio en todos los países de América Latina, eso no se dio en Colombia nomás. O sea, ¿de dónde vino el gobierno de Correa, el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Lula, el gobierno de los Kirchner en Argentina?
¿De dónde vinieron? Pues de graves crisis económicas que se dieron justamente unos años antes. Eso pasó en todos los países de América Latina. Entonces, no había razones y vendieron la reforma como si fuera una cosa de 5 años. Vamos a ir desde el 2002 hasta el 2007. En 2007 tiene que devolverse nuevamente al acuerdo del 46.5%. Si quiere, ahí compañeros, no, dele simplemente 2 clics para que salgan ahí eso. Entonces estamos acá. Esa reforma dijo, mire, ya no vamos al 46%, la de 2001, sino que vamos a crecer solo la inflación más unos puntos porcentuales, muy pequeños, 2.5%. De hecho, lo que acordaron con el Fondo Monetario Internacional era que iba a ser solo la inflación, pero como hubo movilización social, entonces tuvieron que abrir un poquito más el grifo y dejar que iba a ser más un 2%, más un 2.5%. Eso es como, por ejemplo, ustedes han visto los 2 comerciales que más circula el gobierno nacional hoy en televisión. Hay uno que dice, ¿quieres ir a la educación superior pública? Gratis. ¿Eres de estrato 1, 2 y 3? Gratis. La educación superior pública hoy es gratis. ¿Lo han visto? Ese es uno. No sé si han visto, pero de pronto ustedes ya ven Netflix y otras cosas. Yo todavía tengo los canales de la TDT. Además porque me gusta ver los discursos del gobierno. Y la otra es 1 millón. ¿Vieron el de 1 millón? 1 millón, alcanza para más. 1 millón, vas a estar mejor. 1 millón. ¿No es cierto? Ahí está la propaganda del gobierno. El movimiento estudiantil de educación superior venía proponiendo esto de la gratuidad de la educación desde hace por lo menos 15 años. Yo lo conozco, la MANE tenía en 2008, en 2009 venía proponiendo esto. ¿Y qué dijeron todos los gobiernos? No hay plata, eso es irresponsable, eso es populismo. ¿Qué tenía que pasar? Que la gente se lo ganara en la calle y con muertos. Para que ahora el gobierno venga y diga que es que se le ocurrió. Ahora sí se puede, ahora sí es viable, no es irresponsable, es justamente su responsabilidad y están sacando pecho. ¿Después de cuántos jóvenes muertos? Por lo menos 70 contados. ¿Y cuántos mutilados? ¿Y cuántos torturados? ¿Y cuántos desaparecidos? Entonces, las movilizaciones sirven. Y aquí sirvió para que no fuera solamente el IPC, sino el 2.5% adicional, que ya era grave el recorte. Y se dijo que eso iba a ser temporal. Entonces, llegó el año 2007 y ahí sí que ya estábamos en otro gobierno, porque no era el de Andrés Pastrana negociando con las FARC, sino era el de Álvaro Uribe Vélez en su segundo gobierno con una altísima popularidad y los falsos positivos y todas muchas otras cosas que hoy se vienen a saber, a conocer y a constatar, digamos, por los mismos testimonios de los victimarios. En ese contexto, ese gobierno, ahí sí la situación fue peor, porque ahí la movilización no fue tan fuerte, estaba muy golpeada, y lo que se dio en el año 2007 fue que pasaron una nueva reforma constitucional. Básicamente, ¿para qué? Pues para borrar eso de que iba a ser temporal y agravarla un poco más. Entonces, puedes dar un clic, uno nomás. Solo uno. Eso. Entonces, en el año 2007 se pasó una nueva reforma constitucional, es el acto legislativo 4 del 2007. Ese acto legislativo hizo una cosa grave y una cosa catastrófica, a mí me gusta decirlo así. La cosa grave es que en medio ya no de una crisis económica, sino de la mayor bonanza económica que ha tenido Colombia en los últimos 40 años, la bonanza del petróleo a $130 el barril, siguió ajustando el sistema general de participaciones. Solamente que como ya había un poco más de recursos, dijo, vamos a continuar hasta el año 2016, no volviendo a lo que había prometido la primera reforma y en lo que había establecido la Constitución del 91, sino que vamos a ir con la inflación, pero más un punto más. Ustedes dirán, no, pero no es más de un punto, el 4%. Pero es que el 4 duró 2 años nomás, 4%. Luego fue 3%. Y bueno, y para educación daban un 1.8%, retengan ese 1.3, 1.8% porque fue muy importante. Ese lo daban para educación, pero no hacía base para el crecimiento del próximo año.
Esa fue la reforma hasta 2016, o sea, la Federación Nacional de Departamentos propuso lo siguiente: incrementar la participación del SGP en los ingresos corrientes de la nación a 30% para 2023. O sea, de entrada, salir del 27.8% que había en 2021, que íbamos a tener el siguiente año, o sea, el año pasado, pero en 2023 subir eso al 30%, digámoslo así por decreto o por cambio de reforma, eso sería un parágrafo. Arrancamos de 30, mejor dicho. O sea, eso ya implicaba 3 puntos porcentuales de los ingresos corrientes de la nación. Si uno sabe que los ingresos corrientes de la nación están alrededor de los 150 billones de pesos, entonces eso implicaba ya meter 5 billones de pesos más. Eso ya es plata, 5 billones de pesos más de digamos de un salto, lo que llaman un empujón. Muy bien. Lo segundo era, de manera complementaria, o sea, además, se propone la creación de una nueva bolsa del SGP que sea flexible. O sea, el SGP tiene las siguientes bolsas: las asignaciones especiales y las asignaciones sectoriales. Dentro de las sectoriales hay 3 subbolsas, digamos 4. Está la de educación, que es la mayor parte, está la de salud pública, está la de agua potable y saneamiento básico y está la de propósito general. Decían hay que crear otra, que se va a llamar el SGP flexible. Es decir, que tenga como característica su flexibilidad ante el ciclo económico. La siguiente, o sea, si hay crecimiento, entonces si hay crecimiento, esa bolsa crece adicionalmente. Se señalaba que la destinación de los recursos sea para libre inversión, o sea, esa nueva bolsa de alguna manera lo que hacía era fortalecer la de propósito general, incluso más allá de las restricciones que hoy en día tiene el propósito general, que fuera de libre inversión. La siguiente, claro que dice que utilizando unos criterios de priorización que no llevaron a la mesa, que se iban a discutir después. La siguiente, por favor. Entonces, esa bolsa flexible se proponía que si el crecimiento de la economía era por debajo del 2.5%, no había recursos para esa bolsa. Pero si se crecía 2.5% o más, entonces se procedería a asignar recursos de acuerdo con un plan de transición que incrementara paulatinamente esa participación del SGP en los ingresos corrientes de la nación, o sea, dependiendo del crecimiento. La siguiente diapositiva. Eso fue lo de los departamentos. Ahora viene la de los municipios. Los municipios fueron como muy poco explícitos. Simplemente dijeron, a esto toca aumentarle nuevamente, digamos de manera importante y estructural, los recursos al SGP. Y hay 3 escenarios. Ellos no se casaron con uno escenario en particular, sino dijeron hay 3 posibilidades. La primera es que volvamos al 46.5%. La segunda es que volvamos a lo que había en el 93, que era como el 36% de los ingresos corrientes de la nación, o sea, que el SGP sea o el 46.5% o el 36%, o la tercera era establecer una meta sobre el Producto Interno Bruto, que era llegar hasta el 4.9% del PIB. La siguiente diapositiva, aquí están ellos proponían hacer esto, alguno de esos 3 escenarios, pero en los 3 escenarios el más tacaño es el de la mitad, pero significaba mucho más que lo que estaban proponiendo los de los departamentos, porque los departamentos proponían 30%, bueno, y a ir subiendo según el crecimiento. En cambio estos ya decían, vamos a ir, pero fíjense que parecía que se habían puesto de acuerdo, porque en 2023 señalaban también el 30%, por lo menos en el escenario más tacaño, pero de ahí crecer hasta llegar al 35.6%. Si estamos en 27, pues sería como un justo medio o un medio de subir 8 puntos porcentuales. La siguiente diapositiva. Y bueno, y las otras eran más generosas, los otros 2 escenarios. Solamente que ellos dijeron, traemos estos 3 escenarios en la discusión, veamos cuál es viable. Asocapitales dijo lo siguiente: el Sistema General de Participaciones tendrá un crecimiento adicional a lo establecido en el presente artículo para ser asignado al sector educación.
El crecimiento se calculará garantizando un crecimiento real de los recursos para educación de tal forma que la bolsa para el sector crezca a una tasa mínima de inflación causada más unos puntos porcentuales. Entonces ellos introducen otro criterio. Azocapitales dijo, lo que tenemos que hacer es que la bolsa de educación crezca la inflación, mínimo la inflación, más unos puntos porcentuales, porque hoy en día ni siquiera se garantiza que crezca la inflación. La fórmula no tiene nada que ver con la inflación. Si la economía decrece, como pasó en pandemia, pues los efectos que se tienen es que crecen los impuestos o decrecen, en realidad, puede tener un crecimiento negativo y eso va a tener un impacto sobre el crecimiento del SGP por la fórmula que tenemos y puede crecer menos que la inflación. Eso va a pasar este año. Entonces, lo que ellos están proponiendo es que al menos la inflación más unos puntos porcentuales, no dijeron cuántos. La siguiente. Y decían, adicionaban esto, si la tasa de crecimiento real de la economía está por encima de un determinado porcentaje, que tampoco dijeron cuál, el incremento del SGP será igual a la tasa de inflación causada, o sea, la tasa de inflación, más esta tasa de crecimiento. Más la tasa de crecimiento dicha en el anterior parágrafo, más algo más los puntos porcentuales de diferencia entre esa tasa que dijeron en el anterior parágrafo con la tasa de crecimiento real de la economía. Dicen que ese mayor crecimiento no hará base, o sea que no será acumulativo, sino solamente se aplica al año específico. Y hay un parágrafo transitorio, a los recursos para el sector educativo resultantes de la aplicación del parágrafo 1, se tendrá un crecimiento adicional para el sector educación. La evolución del crecimiento será así, en el año 2021 tanto por ciento, para el año 2022 tanto por ciento, y desde el año 2023 y hasta el 2030 tanto por ciento. Entonces era un poco volver a esa gabela del 1.3, 1.8 de crecimiento específico para educación, pero como está ahí sí hace base, porque no decía, antes ese 1.3, 1.8 no hacía base, en este caso sí hace base. Y luego dice los porcentajes, como todo esto lo hicieron sin porcentajes, dijeron los porcentajes serán el resultado del ejercicio técnico de cálculo que concilie las necesidades propias del sector y las disponibilidades del ingreso. O sea, que eso se discutirá en la mesa. La siguiente diapositiva, por favor. La propuesta del gobierno. Esto lo llevó el gobierno. Logro de ustedes. 2.8 billones de pesos más. En ese momento, como estábamos en 2020, estábamos en el mes de febrero de 2020, 2.8 billones de pesos más a partir de 2022. Si en ese momento se hubiera hecho el acuerdo este año, habrían inyectado a lo que hoy se calcula que va para educación, son como 27 billones, y hubieran inyectado 2.8 billones de pesos más. O sea, como resultado de la reforma. Y ellos decían, y no más, no podemos hacer más. Pero se hacen base, o sea, esos entran ahí y luego el próximo año se calcula con la misma fórmula ya existente, pero sobre la base de la nueva base, valga la redundancia, incluyéndole casi esos 3 billones de pesos. Y obviamente que, pues ellos dijeron, fue la propuesta que hicieron, entonces se suponía que venía el pulso. Y la propuesta de FECODE era la siguiente. Entonces la propuesta de FECODE era muy sencilla, esa fue la que nosotros hicimos. Nosotros dijimos, mire, dejemos ese mismo criterio por ahora como piso de que cada año se calcule el nuevo SGP como resultado del promedio de los últimos 4 años. De hecho, ampliémoslo a los últimos 5 años para suavizar todavía más el efecto de cualquier fluctuación económica. Cuando ustedes sacan el promedio de un periodo más largo de tiempo, pues entonces se vuelve más, lo que en cada año pase resulta más suave, porque el promedio incluye más, digamos, incorpora más años, más datos. Pero a eso le vamos a agregar un 8%. O sea que era la misma fórmula actual, pero más 8% cada año.
hasta llegar al 47.5% de los ingresos. En unos años eso iba a llegar, iba a hacer que creciera el SGP más rápido, con cierta velocidad, y en algún momento íbamos a llegar al 47.5%, ahí paraba. Porque si uno deja crecer eso, pues se come todos los ingresos corrientes de la nación, porque si en 40 años ya significa que el SGP se lleva el 100%. La siguiente diapositiva. Entonces, la línea azul está representando la propuesta de FECODE para todo el SGP. Para la bolsa de educación en específico es la línea naranja, esa es la propuesta de FECODE. Significaba que en el año 2028 íbamos a llegar a esa meta, arrancando desde el año 2022. Eso iba a empezar este año y la idea es que íbamos a llegar en 6 años otra vez a lo que la Constitución del 91 había dicho. Voy a hacer un recuento así como muy rápido de algo, sobre todo para subrayar, me parece una actitud que ha hecho mucha carrera en las secretarías de educación, que nosotros como directivos le hemos hecho mucho eco, que como profesores quizá también lo hemos aceptado de manera, no sé hasta dónde tan pasiva, y hemos creído que porque como eso está en la ley, eso como que es legal también fuera legítimo. Y es muy delicado. Y es que con la reforma vimos cuando comienza a dañarse el tema en las transferencias a partir del 2001. Comienza el 2002 y comienzan a aparecer los efectos legales de esa disminución de los recursos. Quiero señalar dos así rápidamente. El decreto 1850 del 2002 organiza la jornada escolar y de una vez nos dice, no se le reconoce más a los profesores la hora de dirección de grupo, no se reconoce, en uno de esos puntos dice, la orientación escolar le corresponde a los profesores, a un lado orientación escolar, y va pasando muy disimuladamente un montón de funciones que debieran servirnos como de apoyo, se pasan al maestro, y ahí están las funciones, está la jornada, está esto, está lo otro, y no nos damos cuenta muy sutilmente del daño que se hace. El otro decreto que me parece aún más perverso es el decreto 3020 del 2002, juntos, firmados por Uribe, el primero a los 6 días de haber llegado, seguramente que ya se lo tenían listo. Igual es que entre Pastrana, Uribe y Santos es difícil distinguir, en esta materia son igualmente responsables. Entonces el decreto 3020, miren lo que dice el artículo 3 de ese decreto 3020, que es para organizar la planta docente. Se hará con el fin de lograr la ampliación de cobertura. O sea, un eufemismo muy bonito porque vamos a ver exactamente que produce lo contrario. Para que ampliemos la cobertura con criterio de equidad, mejoramiento de la calidad, incremento de la eficiencia, uno dice, pues qué interesante, pues bienvenido ese decreto si eso es lo que nosotros queremos. Artículo 4, lo devolvemos por favor. Lo puede devolver. En el artículo 4, y ahí me quiero como detener un poquito, teniendo en cuenta la capacidad instalada, las entidades territoriales adelantarán acciones conducentes para ampliar la cobertura. Teniendo en cuenta la capacidad instalada, lo cuento así rápidamente. Fundación FES, años 90. Hace toda una investigación que quizá es la más fuerte que se ha hecho, por lo menos la más consolidada, en relación con el problema del abandono escolar. Viene la Contraloría General de la República y le hace un hallazgo al Ministerio de Educación por qué razón se están yendo más estudiantes de los que llegan. Como respuesta a ese hallazgo, es muy importante subrayar esto porque para mí la respuesta a ese hallazgo es de obligatorio cumplimiento. El Ministerio de Educación contrata con ICONTEC la norma que se va a conocer como NTC 4595 para responder a esa capacidad instalada. ¿Sí es tan amable? Entonces, miremos así rápidamente. La NTC 4595 del 99, que para mí es de obligatorio cumplimiento porque es el resultado de un hallazgo que le hace Contraloría al Ministerio.
Aquí está Paul y él sabe que si tiene hallazgos de la Contraloría hay que responderlos. Y los directivos que estamos acá, los rectores, sabemos que si nos hacen un hallazgo hay que responderlo. Pues al ministerio le hicieron un hallazgo y le tocó responder con la norma en DTC. ¿Para qué? Pues para que la aplique como tal. Mire lo que dice la norma en su expresión del 99, después fue revisada en el 2015, pero mantuvo todo. Me llama mucho la atención, basada en Pierre Bourdieu, dice, más allá del lenguaje técnico y esquemático, más allá de esto, mira lo interesante, Paul, eso dice, es un manjar para los papás esta norma, para los rectores, para las comunidades educativas, para los gobernadores, para los alcaldes, para los secretarios de educación. Tenemos una norma que ella misma se dice así, esto es un manjar, hay que disfrutarlo como tal, y es una norma que es obligatoria. Esa norma se le ha tomado del pelo, no se ha querido aplicar, es la que nos dice cuánto espacio tiene que haber por niño por salón, en contra de lo que viene a ser el decreto 3020. Vuelvo al decreto 3020, artículo 5, dice, mira lo interesante, el artículo 3 dice que es para ampliar la cobertura, pero en el artículo 5 dice, hay que suprimir todos los cargos que no se ajusten al monto que se les transfiera, y cada vez ahora el doctor Elis acaba de mostrar cómo cada vez hay menos y menos y menos recursos. Por tanto hay que seguir eliminando y eliminando y eliminando más cargos, amontonando y amontonando más estudiantes. Sí, yo creo que es muy claro eso. ¿Acaso no decía que era para ampliar la cobertura? Si algo demuestra el estudio de FES y de la misma Contraloría, es que lo que más atenta contra la ampliación de cobertura es la cobertura misma. El hacinamiento como tal es lo que más daña la cobertura. En el artículo 11, con términos netamente administrativos, no dice estudiantes y maestros, dice alumnos por docente. Es un término muy administrativo. 32 en la zona urbana, 22 en la zona rural. Ya miramos ahorita que el promedio nacional es 37.4. Que haya 37.4 indica que hay salones con 48 estudiantes para llegar a un promedio de 37.4. Eso es delicado. Esto es consecuencia de una norma que aparece en el 2002. Y mire lo impresionante, dice, solamente cuando la entidad territorial supere esos promedios, puede destinar esos recursos para que mejore la calidad. Yo creo que aquí hay una cosa que se va hilvanando de una manera como muy perversa. Miremos el caso de Neiva y es un caso muy sencillo, que es muy fácil. Nosotros en Adiret Neiva hicimos un estudio muy juicioso. De las 37 instituciones trabajamos con 29 de la zona urbana. Nos faltaron unos datos de la normal, porque la normal tiene algo de la zona rural y otros datos del Gabriel García Márquez, porque también tiene el Venado, que es zona rural. De esas 29 instituciones, con 1.589 grupos de estudiantes y un total de estudiantes de 51.952. El promedio de estudiantes por grupo 32, 43. ¿Qué pasa si la administración municipal toma una decisión política? Vamos a bajar un punto, de 32.43 a 31.43. Pasaríamos de 1.589 grupos a 1.653 y pasaríamos a tener 64 grupos nuevos, que si son de primaria o preescolar son 64 nuevos maestros, pero que si son de básica es 1.32, por lo que hay que multiplicar, si son de media es 1.7, o sea que son mucho más de 64 maestros. ¿Qué pasa si, chico, adelanta por favor, si la decisión política de la administración no es bajar un punto, sino 2 puntos? Nos subiríamos de 1.589 a 1.707 y grupos nuevos serían 118 y maestros nuevos podrían ser mucho más. Ese es el caso concreto para Neiva. Ahora, miremos un poco en un caso que aquí mis colegas rectores lo conocen y algunos profesores, que es el caso de la institución María Cristina Arango, donde hicimos una aproximación a estas normas como tal. Entonces, yo recibo la institución con 2.100 alumnos, con 57 maestros y con un promedio de 36.8 dentro de lo que está en el país. Tomamos la decisión a nivel de la institución
de disminuir el número de estudiantes, llegar a 1.550 aplicando la norma técnica NTC 4595, que en su momento nos generó mucho problema con la Secretaría, mucho problema con el Ministerio, pero que terminaron dándonos la razón. Y eso como tal es lo que se hizo como tal. Entonces pasamos de 2.100 alumnos a 1.550. Maestros de 57 subimos a 65, disminuimos 550 estudiantes y subimos 8 maestros. Esto es clave, esto si lo entendemos, bastaría aplicar la norma y yo creo que nos ayudaría mucho. Y el promedio de estudiantes pasamos de 36 a 24. La proyección de cupos de María Cristina es lo más fácil que hay que hacer. Preescolares de 20, primaria y secundaria 25, punto. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que tenemos y eso se respeta, lo ha respetado la Secretaría de Educación después de mucho problema como tal. Nosotros en Adiren Neiva hemos hecho un ejercicio de qué pasaría si aproximáramos, no aplicáramos a rajatabla, sino aproximáramos Neiva a la NTC 4595. Necesitamos el nombramiento aproximado de 700 nuevos maestros en Neiva. Solamente con organizar eso. Claro, eso tiene consecuencias. El hecho de haber bajado de 2.000 alumnos, pues a mí me descontó el 10% de mi salario. Es decir, eso tampoco es como tan fácil como tal hacerlo. Miren una cosa, yo sí quisiera que nos detuviéramos acá porque es que esto es tan fácil de entender. 5 estudiantes de más en 5 salones es un maestro menos. Por eso es que se le pide a la Secretaría de Educación intervenga a las instituciones educativas donde hay hacinamiento. ¿Cómo en Neiva hay instituciones hoy en día con 35, 40, 40 y pico de estudiantes por salón? 5 estudiantes de más en 5 salones es un maestro menos. No hay derecho. Si estamos hablando de preescolar y primaria, pero si estamos hablando de básica, secundaria, 1.32 y de media más. Basta una decisión política para decir en Neiva no se acepta ninguna institución educativa, ningún salón con más de 30 estudiantes, a manera de ejemplo. Eso nos generaría, además de mucho bienestar para los maestros, organizaría muy bien la planta y estaríamos exigiendo nosotros más nombramientos en vez de estar entregando al ministerio como tal. Es básicamente esto. Yo quiero mostrar otro coletazo doloroso de todo esto que estaba explicando el doctor Illich. Las consecuencias que tiene en la calidad de la educación y en la educación misma y en el futuro de los estudiantes. ¿Quiénes pagan los platos rotos con esta disminución? Ahí está. Ese es el cuadro que nos muestra quiénes están pagando los platos rotos. Les pido el favor como que me disculpen porque los datos donde dice la columna 2018 es lo último que tiene actualizado la Secretaría de Educación del departamento en relación con el número de estudiantes de secundaria en grado 11. Entonces yo creo que del 2018 al 2021 no es mucho lo que haya variado. ¿De acuerdo? Les pido que me disculpen, pero por más que bregué a conseguir, no están esos datos actualizados. Y no hubo tiempo para un derecho de petición y demás. La primera columna 2022 hace referencia a los estudiantes que ya pasaron en la Universidad Surcolombiana y que comienzan a estudiar el próximo mes. ¿Cuántos bachilleres en promedio hubo en Acevedo? En el 2018 hubo 251, digamos que haya habido el año pasado 250. De ese promedio de 250, ¿cuántos realmente están hoy ya matriculados en la universidad? Solo 10. ¿Qué corresponde al 4%? Es decir, el 96% de los estudiantes de Acevedo no van a la Surcolombiana. Y eso es trágico. Y ahorita miramos por qué exactamente no van y cómo podríamos hacer para que sí vayan. En Agrado, igual, el 4% no más, en AIPE el 10%. Bueno, ahí están todos los datos, pero podríamos nosotros venirnos acá a manera de síntesis. El Huila está graduando en promedio unos 10.000 chicos por año en bachillerato. 9.500, 9.900, pero casi que en promedio 10.000. ¿Cuántos ingresan ahorita a la Surcolombiana? 1.120.
Quiere decir que los estudiantes que presentaron en nuestras instituciones públicas y demás para el ingreso a la surcolombiana, el 89% se quedó por fuera. Estudiaron todo el bachillerato para no ingresar a la universidad. Es decir, a mí me parece que eso de alguna manera es trágico en el sentido de que no van a continuar sus estudios como tal. Miremos un poquito qué hacer al respecto para lograr eso. Varias cosas. Lo primero, traigo una frase de Erhard, que a mí me encanta, cuando esta revista alemana a finales del siglo XIX, con tanta revolución que había, dice, siglo XVIII, le dice a un grupo de pensadores, ¿qué es la ilustración? Venga, cuénteme, mande un artículo. Entonces Kant envía ese hermoso artículo, Erhard envía un artículo también y esa frase me parece que lo dice todo. Dice, la ilustración es el primer derecho de un pueblo en una democracia. Si queremos que exista democracia hay que ilustrar al pueblo, hay que darle educación como base y como fundamento para la misma democracia como tal. ¿Qué hacer? Entender el poder obediencial del gobierno. Esa colonización de pensamiento que nos hicieron nos mató. Y aquí se le hace la venia al gobierno. Es todo lo contrario. El gobierno tiene un poder obediencial al pueblo, porque la soberanía es del ciudadano de a pie, es del indígena, es del campesino, él es el jefe como tal. El doctor Illich lo dijo varias veces en varios momentos. Aquí la cosa es contra el mismo gobierno como tal, para que entiendan exactamente de qué se trata. Lo otro, uno no entiende. Si la escuela es un territorio de paz, ¿cómo está tan azotada por presupuestos, por problemas y demás? El maestro estresado por tantos niños, por tanta situación, no hay orientadora, no hay eso, no hay a veces ni agua. Pero es un territorio de paz, de vida y demás. ¿Cómo hacemos nosotros para transformar y cambiar eso? Vuelvo sobre lo que empecé. La autonomía implica la capacidad de pensar por nosotros mismos, la capacidad de tomar distancia también del gobierno nacional en el sentido de ser capaces de tomar decisiones al respecto, de reconfigurarnos por el bien de la educación de los estudiantes como una forma de garantizar sus derechos, el derecho a una educación de calidad e inclusiva. Conclusiones, así, no más pruebas, saber 11 como criterio único de calidad. Las consecuencias de lo que explicó el doctor Illich las sabemos. Empezamos en el año 2000, promedio ICFES 11, estrato 1 y estrato 6, diferencia 6.7. ¿Qué había que hacer en el momento? Lo que dice John Romer en igualdad de oportunidades, invertir mucho en aquellos, por ejemplo en el estrato 1, para poder nivelar la cancha. Él coloca la metáfora de la cancha de fútbol, para que se nivele la cancha. Vienen todas estas reformas, viene lo que ya explicó el doctor Illich. ¿A dónde llegamos nosotros? Llegamos al problema del 2017, que ya no era 6.7, ya estábamos en 17 puntos de diferencia, llegando inclusive a 20 en muchos casos. Con este gobierno entrega un promedio de diferencia entre estrato 1 y 6, que para mí ha sido muy difícil entenderlo, en casi 30 puntos de diferencia. Eso es lo que hace que de un municipio, como los que mostré, en algunos el 1% de los estudiantes vienen a la surcolombiana, en otros el 4%. Y el 99, 95, 90 y pico % se queda sin posibilidades. Es impresionante, cada vez la brecha va a ser más y más y más amplia. Miren que, por eso coloqué aquí que no se me fuera a pasar el caso de la ingeniería agrícola y agroindustrial, porque a mí personalmente me conmovió ver que a esas dos carreras es donde más hubo más dispersión de estudiantes de los municipios. Parece que nuestros estudiantes de esos municipios, seguramente la zona rural, quieren ingresar ahí. Está menos concentrado de estudiantes de Neiva, de Pitalito de la Plata, pero sí está de Oporapa, de todos los pueblos queriendo ingresar a carreras que respondan
a esas necesidades. Es básicamente esto que quería así rápidamente mostrar como unas consecuencias. No más pruebas a ver como requisito de ingreso a la USCO. No sé si conocemos el caso de la Universidad del Magdalena, que tiene un campus hermosísimo, es de las universidades más bonitas del país. Se cansaron de que por criterio del ICFES les vinieran todos los cachacos, los del centro y les ocuparan todos los cupos. Entonces, ¿qué hicieron? Ingreso a la universidad, 50% si usted nació en la costa, punto. Entonces ya comenzaron a abrir posibilidades. Hay muchas universidades que ya no le comen cuento a esto. El ICFES, insisto, la única justificación es desechar a más del 80% de nuestros estudiantes, hacerlos responsables de que no le fue bien en el ICFES, problema suyo por no estudiar. Y nosotros como maestros muchas veces se lo subrayamos, cuando entendemos cuál problema estructural y serio está ahí de fondo. Básicamente era eso lo que quería como compartirles así rápidamente, como pues para terminar ahí ya cómo esto que explicó el doctor Illich muy bien, tiene unas consecuencias reales en medio de nosotros. Yo voy a hacer solamente una conclusión y el compañero Álvaro Camacho va a explicitar un poco más las conclusiones. En el Foro de Dignificación de la Educación a través de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, deja las siguientes conclusiones. De manera permanente se han roto los acuerdos entre la nación y las regiones y en ese sentido los entes territoriales no han tenido recursos suficientes para mejorar la calidad de servicios como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. No se ha dado una unión de la clase política en departamentos y municipios con el sector educativo para realizar reclamaciones y gestiones oportunas para poder financiar de mejor manera la prestación de estos servicios y solucionar los déficits que ocasionan las crecientes responsabilidades en materia educativa y más en el marco de la pandemia. Es claro que esa clase política a la que nos referimos tiene que ver con el departamento del Huila en nuestro caso y el municipio de Neiva. Y hoy es claro que solamente habían 2 concejales, subieron el señor Serna, creo que un momentico estuvo el señor Garzón y estaba el compañero Hunda, concejales de Neiva, hoy, habiendo sido invitados todos ellos. Y diputados no hay ninguno y no vino la Secretaría de Educación Departamental. Estas cosas nos tienen que tocar para ver cómo, por lo menos aquí está el señor alcalde, pues mandó el mensaje con el subsecretario de Educación, con el compañero Paul, que siempre de manera muy responsable asiste a los eventos, y está presente el municipio, pero el departamento no. Entonces ahí uno va viendo la voluntad política y cómo se va a conformar esa comisión de alto nivel si no se ve la voluntad de parte del gobierno departamental. Cada día los recursos son menos en materia educativa y las responsabilidades son más. Eso, como decía el caso del señor Iris, eso es lo de la cobijita, ¿no? Cada día menos cobija y más frío. Y los presupuestos de incremento de los departamentos y municipios capitales no han sido, digamos, escuchados de manera racional y de manera estratégica para buscar una solución a los problemas en este sentido en el país. Compañero Álvaro Camacho. Bueno, gracias, muy buenas tardes ya. En aras del tiempo, voy a tratar de ser muy puntual, aunque no hemos podido organizar los apuntes, pero me voy a referir a lo siguiente. Se nos hizo por parte de Patricia el recuento histórico de la financiación de la educación. El doctor Illich nos plantea que hay un acuerdo de los diversos sectores en revisar la estructura de financiamiento de la educación y la caracteriza y lo dice muy claro. No, el problema no es de plata, el problema es que hay una economía política del presupuesto nacional capturado, secuestrado, cooptado por la clase política, pero con el fin de reproducirse, expidiendo una normatividad que los favorece y evidentemente también la otra estrategia es la desmejora de las condiciones laborales, prestaciones, seguridad social, etc.
Pero anota un elemento fundamental que parece dejamos de lado y que habría que incluir allí al final, doctor Illich y doctor Tobías, sobre qué hacer. Y es que él en su introducción nos dice, hay un avance, pero ese avance no es por voluntad del Estado ni de esta clase política, sino porque ha habido un avance en la lucha social producto de la movilización. Eso es claro como el factor determinante, él después lo explicita diciendo FECODE figuraría como los 5 principales enemigos del Estado, e interviene también haciendo referencia a cómo podemos ayudar a transformar esa situación participando en las próximas elecciones, sustituyendo esa estructura de esa clase política por una clase política que defienda los intereses populares. Nos ilustró de cómo se financia la educación, el sistema general de participaciones, de cómo las entidades territoriales cuentan con menos recursos, sin embargo, aumentan las responsabilidades y se les ha delegado el hacer o el asumir la financiación. Hay un estancamiento de los ingresos, disminución, hay un decremento, nos lo ilustra muy fácilmente, a partir del acto legislativo 01, de 04, y de cómo hubo o hay últimamente un estancamiento en los recursos. Persiste el centralismo, cada día menos recursos, pero mayores responsabilidades. ¿Para qué? Para mantener la subordinación del poder en las entidades territoriales, municipios, capitales, etcétera, con el poder central, para perpetuarse. ¿Qué implicaciones tiene? Ya se nos ilustró también de la disminución de los recursos del 2002 al 2020 en aproximadamente en 192 billones de pesos. Hay un hueco pensional, la plata está en los 3 grupos económicos, el gasto militar, la plata que se sufragó al sistema financiero que nunca se devolvió y programas como el de Familia en Acción. Hay evidente decremento en el gasto por estudiante, hay un agotamiento evidente de la bolsa de Sistema General de Participaciones, traducido en el recorte de las partidas de calidad gratuidad, calidad matrícula oficial, los recursos del FOMPED, el uso indiscriminado de los recursos del FOMPED y el uso de los recursos del FOME. A él le faltó referirse al grave deterioro y a la corrupción de los recursos del FOME. A las instituciones educativas se nos dijo, les vamos a girar entre el 42 y el 44%. ¿Cuántos giraron? El 32%. ¿Dónde está el resto de plata? Nadie sabe. Problema estructural con unas enormes brechas, nos ilustraron la brecha en acceso en canasta educativa, en la relación técnica de estudiantes y por último se concluye en que es necesaria una reforma constitucional al CGP para aumentar real y progresivamente los recursos de las transferencias educativas, incrementando la participación del sector en los ingresos corrientes de la nación, y para ello nos ilustraron con la propuesta de las que se llevaron a la a la comisión tripartita por parte de los departamentos, de los municipios, de las capitales, del gobierno y la propuesta de FECODE. Ya después de ese marco general, Tobías nos aterriza y nos dice, mire, todo esto de la política de la financiación tiene un impacto y tiene unos efectos de la política estatal de desfinanciación y lo lleva al microcaso, al cosmos de la administración y de la gestión de las instituciones educativas y fundamenta cómo aquello que decía el doctor Illich de cómo se arma toda una estructura jurídica, la clase política para perpetuarse, para mantenerse. Tobías nos ilustra la NTC 4595, la 3020 y se detiene artículo por artículo para señalar las contradicciones, aumenten cobertura, pero supriman cargos. Fija topes en las relaciones técnicas, sin embargo presiona para que haya más estudiantes en el aula.
Nos ilustra también cómo esa política nefasta afecta y profundiza la desigualdad y la inequidad entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Reivindica la autonomía que tenemos en las instituciones y que muchos no ejercen, y es que en cada institución se puede hacer frente a la política con acciones como las que él ilustró en su institución, de hacer respetar los límites de las relaciones técnicas que implican una disminución de número de estudiantes en aula, de acuerdo con la infraestructura, los topes son diferentes, pero necesariamente incrementaría la planta docente, y son maneras de enfrentar la política para presionar la reforma del sistema general estructural, de la constitucional, para dar más recursos al sistema general. Hay una propuesta concreta en la que del análisis, deriva la propuesta del análisis, dice muy claro, no más pruebas saber 11 como único criterio de calidad, aunque no explicita más las otras propuestas que a nivel municipal se vienen trabajando como alternativa frente a la política de las pruebas saber, como único criterio de calidad, desconociendo la investigación pedagógica en todo a lo largo y ancho de América Latina que demuestra que hay muchos más factores que inciden en la calidad y que señaló el doctor Illich en las grandes brechas que él nos presentó, algunos de ellos, ¿no? Porque faltan otros. Muchísimas gracias, no sé si necesitan que se ilustre algo más o preguntas. Bueno, yo creo que con estas conclusiones cerramos hoy este maravilloso foro. Pues estas cifras realmente nos causan terror, y por supuesto que aquí hay otros componentes. Aquí tocábamos en la mesa con el doctor Iris el componente sociológico y antropológico que detrás de todas estas cifras está, y es lo que viven los maestros, nuestros maestros y maestras en las escuelas rurales, en los espacios urbanos marginales, y en esa U en donde muchos de nuestros jóvenes se van y se han ido no solo para la guerra, sino que están en las calles y están en un tema, doctor, que esta U, que poco se toca inclusive en los espacios académicos, y es el tema de la prostitución y de las drogas. Y esa es una realidad que vivimos en nuestros colegios públicos. Yo creo que está la tarea de avanzar. Aquí lo que se trata es de seguir caminando, y yo creo que vamos por muy buenos pasos. Y en este ejercicio de trabajar de la mano con la organización sindical, yo creo que esa es una buena señal para seguir caminando, acercar a expertos que nos orienten y que nos den luz en este camino que no es fácil. Agradecerles a ustedes y por supuesto que a la organización sindical de la DID, a nuestra organización sindical de rectores y a todos los maestros y maestras. Muchas gracias, y a nuestro invitado. Muchísimas gracias a todos por la asistencia en este primer paso que dimos, que es la reforma al sistema, el primer foro que estamos haciendo, porque van a venir más en el tema de la reforma al sistema general de participaciones. Los invitamos a todos los presentes, incluyendo a los rectores, a nuestro compañero y líder director de la Oficina de Participación Ciudadana, compañero Liberto Tintinago, la presencia que hizo Adidod en cabeza de nuestro rector Alirio Guevara. Están todos invitados al Hotel Chicalá a disfrutar de un delicioso almuerzo. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.